Bien, vamos a comenzar con este problema que en realidad ya resolvemos. Es un problema de repaso que nos va a permitir recordar y tener una referencia para comenzar los siguientes problemas. Así que bueno, pues adelante. Hay que calcular la resistencia equivalente de la red que se ilustra en esta figura, que si se fijan bien tiene una combinación de resistores que están en serie y en paralelo. Y bueno, una vez que nosotros la tengamos hay que determinar la corriente en cada resistor. Hay que tener en cuenta que la fuente FEM tiene una resistencia interna despreciable, insignificante, y por lo tanto la estamos aquí poniendo como igual a cero. Entonces ustedes cuando tengan que resolver problemas sobre circuitos, por lo general les pueden dar a ustedes la diferencia de potencial que circula a través de él, pero la corriente no, como es en este caso. Si se fijan, no es un dato que nosotros nos proporcionen. La podemos obtener a través de la relación esta que estamos poniendo aquí, una expresión para la ley de Ohm, en donde pues necesitamos por supuesto saber la diferencia de potencial, que sí tenemos, y la resistencia. Y ustedes pueden decir, bueno, pues cuál de todas las que están aquí involucradas. Y pues la respuesta rápida pues es que es una que sea equivalente a todas ellas, es decir, hay que combinarlas, todas las resistencias que se aparezcan en nuestro circuito, y sustituirlas por una sola, que sea nuestra resistencia equivalente. ¿Ok? Entonces eso es lo que hay que hacer antes de poder despejar a la corriente y poderla calcular de esta forma. Yo necesito saber qué resistencia usar, cuál es la resistencia equivalente, y para eso es para lo que vamos a comenzar, ¿no?, a resolver este ejercicio. Entonces hay que tener esto en cuenta, ¿sí? Y bueno, pues ahora sí, vamos a empezar. ¿De qué se trata? Mira, tienes que analizar el circuito, y esto pues requiere de algo de práctica para que tú puedas identificar los elementos clave, pero conviene fijarse mucho en los nodos, es decir, en puntos en donde tú veas que hay tres o más conexiones. ¿Qué es lo que pasa en estos nodos? Bueno, pues a partir de estos va a ocurrir una separación, ¿sí? Si tú te fijas, empezamos el recorrido aquí, le damos una vuelta, pero no estamos separando la corriente. Toda la corriente eléctrica que venga sigue acompañándonos y continúa así hasta el punto A. Mientras no haya separación, toda la corriente que yo traiga sigue junta. Pero cuando llega a un nodo, ahí es como si se tomara una especie de decisión, ¿no? ¿Cuántos se van a ir por arriba y cuántos se van a ir por abajo? Esa es la pregunta que hay que contestar. Y la respuesta no es tan sencilla como decir, bueno, pues 50 y 50. No, va a depender de los valores que nosotros tengamos aquí asignados, ¿sí? 6 ohms y 3 ohms va a determinar la cantidad de corriente que se va a ir por arriba y por debajo. Y en estas regiones, en donde hay una separación, es en donde yo tengo que considerar que pues lo que está ocurriendo es lo siguiente, ¿sale? Tengo una resistencia por arriba, una resistencia por abajo, y la corriente va a circular de manera paralela por arriba y por abajo. Entonces, para circuitos que contienen resistencias en paralelo, yo tenía una relación, ¿sí? 1 entre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre la resistencia de A más 1 entre la resistencia de B. ¿Quién es A y quién es B? Bueno, en este punto realmente es indistinto. Si es por arriba o por abajo, nos va a dar lo mismo. Y lo voy a poner aquí. Entonces 1 entre la resistencia equivalente. Para A voy a elegir el de 6 ohms. Para B voy a elegir el de 3 ohms. Y bueno, pues esta es una cuentita que puedo aventarle a la calculadora, ¿sí? Si ustedes necesitan verlo. Aquí está, ¿no? Un sexto más un tercio te da un medio. ¿Ok? La podemos poner así. O también recordar, ¿no?, que si yo tengo un 3 aquí abajo, puedo multiplicar por un 2 arriba y abajo, y me va a quedar lo siguiente.
un 2 aquí, un 6 abajo, y pues tengo esta operación, ¿no? 1 sobre 6 más 1 sobre, perdón, más 2 sobre 6 me va a dar 3 partido por 6 ohms para mi resistencia equivalente. Lo voy a completar y ahí está, ¿ok? Si ustedes simplifican esta fracción, el 3 es divisible entre 3, te da 1, y el 6 también es divisible entre 3 y te va a dar un 2, que es lo que la calculadora nos estaba entregando hace un momento, ¿no? Ahí está, 1 sobre 2. Por supuesto, la calculadora no sabe de unidades y por eso no las pone, pero ahí las tenemos nosotros indicadas. Bien, acá llegamos, bueno, que 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre 2 ohms. Aquí es donde hay que tener atención, ¿sale? No nos ha dicho todavía cuánto vale la resistencia equivalente, nos dijo el recíproco. Para terminar de resolver esta parte del problema, es necesario que nosotros tengamos la resistencia equivalente despejada. Y bueno, la podemos despejar de aquí o podemos recordar una relación que hay cuando tú tienes una igualdad de fracciones, cuando tú tienes una proporción, ¿sale? Si B y D son diferentes de 0, ¿sí? B y D diferentes de 0, esto va a ser equivalente a lo siguiente. Lo que estaba arriba ahora va a estar abajo y lo que está abajo ahora va a estar arriba, es decir, vamos a cambiar numeradores por denominadores y al revés. Entonces la A que estaba arriba la voy a pintar ahora abajo, la B que estaba abajo la pinto ahora arriba, y lo mismo hago del otro lado con la otra fracción, ¿sale? Entonces significa que yo puedo darles la vuelta así como así. Nuestra solución la puedo poner ahora como resistencia equivalente arriba, el 1 abajo, el 2 ohms arriba y el 1 abajo. Dividir entre 1 te deja las cosas igual, y pues yo nada más los puedo quitar así como así y dejo aquí mi resultado. 1 entre la resistencia equivalente es igual a 2 ohms. Entonces, si yo quitara la resistencia de 6 ohms, la de 3 ohms, y la sustituyera por una de 2 ohms nada más, nadie se daría cuenta a menos de que pues, vaya y las revise, ¿no? De una por una, a ver cuántas había antes, cuántas hay ahora. Pero el papel que realizan 6 ohms y 3 ohms puestas en paralelo es el mismo que realizaría una única resistencia entre las terminales C y D con un valor de 2 ohms. Entonces, bueno, borramos esto y nuestra figurita pasa de este punto a este punto, ¿sale? Ya quitamos ahí la resistencia de 6, la de 3, y la cambiamos por una resistencia equivalente de 2 ohms. En este momento pues, podemos notar que pues ya me quedaron dos resistencias que ya no están en paralelo, sino que están en serie. ¿Qué significa eso? Me acomodo en el inicio, salgo, llevo mi corriente, paso por el primer resistor, llego a C, paso por el segundo resistor, llego a B y luego regreso. Y si se fijan, en ningún momento se me separó la corriente en dos bracitos. No hay nodos, como podrán notar en esta figura. Entonces, si yo tengo que recorrer primero un resistor y luego otro, a esto le voy a llamar una conexión en serie. Entonces, bueno, pues voy a limpiar esto un poco. Poner todo esto. Nada más recuerden, la primera resistencia que nos quedó fue de 2 ohms, ahí está marcada, y todo lo demás lo voy borrando. Ahora tengo que calcular la resistencia equivalente a una que está en serie, perdón. Y entonces cuando yo tengo resistencias una después de otra,
resistencias en serie, pues habíamos recordado que esto significaba una resistencia mayor que cualquiera de las dos, y la forma de calcularla era bien facilita. Solamente había que sumar el valor de la resistencia en A con el valor de la resistencia B. Y si ustedes ponen el 4 aquí y el 2 acá, esto nos da como resultado 6 ohms para la resistencia equivalente, y en este caso no hay que hacer ya realmente más trabajo, ¿sí? La resistencia equivalente va a ser simplemente sumar lo que tengamos como resistencia en A, 4 ohms, más la resistencia en B de 2 ohms, igual a 6 ohms. Y lo que eso significa es que si yo llego a quitar estas dos y las cambio por una única resistencia, el valor que tengo que colocar aquí para que no se note es de 6 ohms. Si yo lo hago, me voy a quedar con esta nueva figurita en donde ya no hay resistencias ni serie en paralelo, solamente hay una única resistencia y su valor es de 6 ohms, tal como lo puse aquí. ¿De acuerdo? Cuando nosotros ya llegamos a esta parte del problema en el que solamente vemos el valor de la FEM de un solo resistor, ya podemos emplear la ley de Ohm escrita en esta forma para calcular la corriente. ¿De acuerdo? Ahora sí, yo ya sé cuánto vale B, ya sé cuánto vale R, porque nada más hay una, y yo ya puedo despejar el valor de I para calcular. Entonces me va a quedar B partida por R, en donde B son 18 volts y la R son 6 ohms, y 18 entre 6 te da a 3 volts sobre ohm, te va a dar amper. y con esto tenemos el resultado para la corriente que está circulando, no en cada resistor, ¿no? Porque aquí dice, ¿no? La corriente en cada resistor, no. Todavía no respondemos eso. Hemos contestado cuánta corriente sale, ¿sí? Cuánta es la corriente original, por decirlo de alguna forma. La corriente que sale por aquí y empieza a circular, ¿vale? Esta corriente va a ser 3 amperes mientras no haya divisiones, ¿sale? Entonces, en este momento, así como está el diagramita, hay 3 amperes que salen de nuestra fuente de FEM, y con esos son con los que vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, pues ahí están los 3 amperes, si se fijan, son los que circulan por nuestra resistencia equivalente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros vamos empezando a regresarnos a nuestro diagrama original? Antes de hacerlo por completo, tengo que recordar, ¿no? En una etapa anterior, yo tenía a una resistencia de 4 ohms aquí y a una resistencia de 2 ohms acá. ¿Okay? ¿Qué corriente va a circular por cada una de estas resistencias? Bueno, pues por esta primera resistencia va a circular la corriente de 3 amperes. Por esta segunda resistencia también van a circular los mismos 3 amperes porque no se han separado. Recuerden, el problema es cuando hay 3 o más conexiones a un mismo punto, cuando existe un nodo, porque ahí es donde la corriente se empieza a separar, pero aquí no hay, ¿sale? Toda la corriente que llega desde aquí circula, no se separa, circula y no se separa, ¿sale? Ahora, en cada parte de nuestro circuito, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, esta resistencia de 4 ohms. Cuando nosotros tenemos esta primera resistencia de 4 ohms, parte de nuestro voltaje se nos va a ir, ¿no? Va a haber una caída de tensión, como le llaman, en donde pues va a estar involucrada la resistencia de este punto, la corriente que circula por aquí, y nos va a decir cuánto voltaje consume esta resistencia. Para calcularlo, olvídate de lo demás, nada más quédate con esto,
para calcularlo sabemos que la corriente que está circulando es de 3 amperes. ¿Sí? Vamos a echarnos tantito para que vean de qué estoy hablando. ¿Sí? Tenemos ahí esos 3 amperes circulando en ese punto. Una resistencia de 4 ohms. Bien, entonces aquí tenemos esta corriente de 3 amperes, una resistencia de 4 ohms, y usando esta misma relación voy a determinar cuál es el voltaje. Sería R por I, 3 amperes por 4 ohms te va a dar 12 volts. Bien, entonces en este lugar, aquí, hay 12 ohms, perdón, 12 volts. La caída de tensión para la primera resistencia es de 12 volts. Si yo continúo avanzando, los mismos 3 amperes siguen circulando, ¿sale? Los mismos 3 amperes están del otro lado. Y yo puedo ver cuál es la resistencia que ahora está involucrada. Ya no son 3, ahora voy a tener únicamente 2 ohms. Entonces, si yo cambio estos 2 ohms, la ecuación que voy a utilizar es la misma, esta forma de la ley de Ohm, R por I. Entonces tengo que multiplicar 3 amperes por los 2 ohms. 3 por 2 me va a dar 6 y son 6 volts los que yo voy a tener como caída de tensión en la segunda resistencia involucrada en este problema. ¿Ok? Bien, entonces ahí están. Pero ustedes van a recordarme, ¿no? Desde luego, no es la configuración original, profe. Se supone que eran un par de resistencias que estaban en paralelo y luego las otras que estaban en serie. Pero yo necesito irlo resolviendo por etapas para saber qué cantidad de corriente llegó hasta este punto. Porque si ustedes lo recuerdan, en ese punto C es donde estaba la división. Entonces, si aquí yo sé que llegaron 3 amperes, yo voy a saber que esa es la cantidad que se va a repartir. Una porción se va a ir por arriba, otra se va a ir por abajo, pero yo necesito saber cuánta corriente llegó hasta este punto, hasta el punto C. Ya lo sabemos. La corriente que llegó fue de 3 amperes. Bien, la corriente que llegó fue de 3 amperes. Y sabemos también que están a esta diferencia de potencial de 6 volts. ¿Sí? No son los 18 completos, solamente tengo 6 volts. Por eso fue importante que hiciera yo el cálculo de cuánto hay aquí. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Yo tengo que saber cuál es la corriente que se va a ir por arriba, cuál es la corriente que se va a ir por abajo, y pues me puedo olvidar de todo lo demás, me puedo olvidar de esta parte del circuito, me puedo olvidar de esta parte del circuito, y para mí actualmente solamente existe una corriente de 3 amperes y existe también una diferencia de potencial de 6 volts nada más. Y bueno, ahora tengo que saber cuánta corriente se va a ir por arriba y cuánta corriente se va a ir por abajo. Bien, entonces voy a borrar esto de aquí. Pero voy a dejar esta parte, este despeje, ¿no? En donde la intensidad de corriente la encuentro en términos de el voltaje y de la resistencia. Si yo tengo un voltaje de 6 volts, como ya lo dije, bueno, para indicar la cantidad de corriente que se va a ir para arriba, que se vea claramente, vamos a utilizar un color azulito, ¿sale? Entonces, la corriente que se va por aquí arriba, yo la voy a representar con el color azulito. Y pues, ¿cuál es el voltaje que hay? Son 6 volts. ¿Cuál es la resistencia involucrada? Son 6 ohms. Si ustedes dividen 6 entre 6 les va a dar 1. Y
ohm sobre ampere te va a dar un volt. Ahí está, ¿vale? Entonces esa es la corriente que se fue por la parte de arriba. La corriente que se va a ir por abajo, la corriente que circula por la resistencia de 3 ohms, la voy a calcular utilizando la misma relación, solamente que en este caso eh, los 6 volts, bueno, 6 volts son comunes, es el voltaje al que está sometido, pero la resistencia es la que cambia. Si tenemos que en lugar de tener 6 ohms, yo tengo ahora 3, ¿no? La resistencia de color verde son 3 ohms, y esto 6 partido por 3 te va a dar 2, perdón, que eran amperes, ¿sí? Volt sobre ohm te da amper para arriba y amper para abajo, ¿sale? Y bueno, de ahí vienen estos valores que ustedes están viendo aquí en la pantalla. De ahí salieron los, los 2 amperes que circulan por la parte verde y el amper que circula por la parte azul. Noten, ¿no? Noten, como para comprobar, que si ustedes suman un amper con los 2 amperes, les tiene que devolver los 3 amperes originales. Recuerden, ¿no? Nada de la corriente se va a perder. Se tiene que conservar toda la corriente que entra en un nodo, aunque se separe a la hora de salir nuevamente, donde se vuelvan a pegar, tienen que regresar los mismos 3 amperes que tú tenías al inicio. ¿Ok? Entonces, este es el primer ejercicio que quería que ustedes checaran para que vean cómo se realiza cada una de las partes que hay que revisar. ¿Sí? Lo importante de tener en consideración en donde hay caídas de tensión, caídas de voltaje, porque en esta última etapa, si se fijan, yo no utilicé los 18 volts, yo utilicé 6 volts de arriba y de abajo. ¿Y de dónde salieron? Pues salieron precisamente de que parte del voltaje original, los 18, se consumió, por así decirlo, en la primera resistencia. ¿Sí? Ahí son 12, y lo que me quedaron fueron únicamente 6. Ajá. Entonces, mucha atención a cómo lo calculé. Si necesitas volver a ver el video, pues chécalo otra vez para que puedas realizar estos problemas. ¿Ok? Entonces, este es el primer ejercicio que vimos.